En la antigua Grecia, las brujas de Tesalia usaban los espejos para después escribir sus oráculos con sangre. Historias de espíritus, reencarnaciones, visiones del más allá. Lo desconocido nos causa curiosidad, pero también nos causa temor. Cuando algo nos da miedo, más nos atrae, como una mosca acercándose a un plato de comida que no puede dejar de mirar. Hay casos de todo tipo, lo han vivido nuestros amigos. También tenemos otros conocidos que han tenido alguna experiencia paranormal. Algunos tienen miedo a que lo llamen loco, pero muchas personas lo han vivido. Ahora dejo a los chicos con las historias de terror. Muy buenas noches, nos encontramos en un nuevo capítulo de este podcast que ha comenzado con una temática bastante interesante, como decía, la tremenda intro que nos preparó nuestro queridísimo amigo Sebastián Parrayés, más conocido como El Crack. La vez pasada conversamos de algunas experiencias paranormales que vivimos nosotros con Panon, ambos dos, o experiencias que habíamos escuchado también. Y por otro lado tenemos al gran Faerun, más conocido como el Tran. Aló. Así es, con los muchachos en este momento vamos a hacer la segunda parte. Y me gustaría comenzar preguntándole al Tran. ¿Escuchaste el capítulo anterior? No lo he escuchado. Pero la Todavía. puta madre, Tran, tenía que haberlo escuchado. Mala Bueno, suerte, min. Bueno, no hay problema. Sin embargo, la pregunta aún queda abierta. Sin haber escuchado el capítulo anterior, sabiendo que se trata de experiencias paranormales, si tú estás aquí es porque tienes algo que aportar. En efecto. Sí. Cuéntanos alguna ocasión que te haya sucedido, porque tú eres un men muy lógico, que muy razonable también, muy chamullento también. Demasiado chamullento. Demasiado, diría yo. Entonces, con esos chamullos tú buscas probablemente explicaciones a muchas cosas. ¿Qué te ha pasado que tú hayas dicho así como que ya sabéis que no tengo muchas más explicaciones a esto? Has roto tu lógica y la has Mira. dejado inservible. El problema de eso es que la época en la que me pasó mi primera experiencia paranormal, porque ahí era tan pequeño y por otro lado, yo tengo rasgos de Asperger que los tengo tratados ahora mismo, ya maduro y todo, pero en ese momento era de pensamiento muy lógico y muy... ¿Cómo decirlo? Bueno, uno sabe cuando uno tiene ese tipo de funcionamiento en el cerebro, uno siempre es como más sincero e inocente, por decirlo de algún modo. Claro. Entonces, realmente todo lo que yo veía para mí era completamente real. En ningún momento intenté darle una explicación lógica de lo que podría haber estado pasando, porque para mí era absolutamente normal. Lo que por tus ojos pasaba, tú lo creías como cierto. Exactamente. Y un poco de ingenuidad también, ¿no? Claro, tenía 4 años en esa época. Ah, pero normal. 4 años, un niñito que le habían diagnosticado recientemente Asperger. Claro. En año 1997. Así que tampoco Bueno, había mucho conocimiento al respecto. también es verdad. Bueno, la experiencia en particular sucedió, llevaba menos de un año en el apartamento en el que estaba viviendo en esa época. Motivo por el que estaba en el apartamento era intentos de mi madre de generar un entorno en el que yo pudiera socializar, además de tener el sueño de la casa propia. Pero finalmente el lugar de una casa fue un apartamento precisamente para promover este ambiente, que no funcionó para nada por lo demás. La cosa es que era un departamento en el último piso, y el departamento era de 2 pisos para ese piso en particular. O sea, un departamento de 4 pisos en realidad era de 5. Y yo con mi hermano teníamos la habitación en el piso superior, en el equivalente al 5.º piso. Vale. Una pieza grande, debe haber sido unos quizá 8 metros cuadrados. Ok. Que habían como 3 camas ahí. Sí, fácilmente. Y pasaba que
Yo como era tan pequeño, llegaba antes de, en ese momento ni siquiera era el colegio, era pre-kinder. Entonces estaba a la mediodía, un poco más adelante, solo. Estaba solamente la nana abajo en la cocina. Y yo de repente veía a un señor de edad. Y este señor de edad, yo recuerdo claramente que se sentaba encima de una estufa que había en mi habitación, porque esto sucedió en invierno, la estufa apagada, y nos poníamos a conversar. Y él como me preguntaba de cómo estaba mi día, me preguntaba también cómo me relacionaba con mis padres, conversaciones muy normales. Y yo que era una persona poco sociable, así como al sentido de yo de presentir simplemente que una persona no me caía bien, podía ser incluso violento. Pasó en el pasado. Con esta persona no tuve ese problema. Y bueno, yo le contaba con total calma a mi madre de esto, que lo veía en mi habitación. Ella recuerda más, eso sí, que yo le contaba alguna vez que le dije que estaba ahí y era el estacionamiento en el subterráneo. Ya, Entonces la preocupación de mi madre fue muy lógica, de normal. quién está hablando, está mi hijo en el estacionamiento. Claro. Preocupante. Y yo lo que le decía a mi madre muchas veces, como cada vez que yo veía a esta persona, era si me podía dar un vaso de vino para pasarle a esta persona. La persona como que aparecía de la nada, así como que de repente estaba sentado. No tenía la percepción para darme cuenta de si estaba ahí de la nada o no. No es como que se manifestase porque pasó hace tanto tiempo que ni siquiera lo recordaría. No sabría decirte cómo se manifestaba. Tengo malos recuerdos de verlo ya sentado. Pero ese vaso de vino, ¿cómo sabías tú que era palmen? Porque me lo pedía. Hostia. Como, ¿tendrías algún vinito? No habrá sido el Mario Choro. No, porque en ese momento él todavía no existía. Eso es verdad. Muy cierto. Así que pasaba que después mi madre me preguntaba, ¿pero a quién veía? Y yo le decía, es mi abuelo. Yo no había conocido a ninguno de mis abuelos en esa época. La única persona de esa generación de mi familia que conocía era a mi abuela, que por suerte todavía está viva, que ha vivido con nosotros toda mi vida. Ya, pero nada que ver este caballero. Nada que ver. Y a ninguno de los otros tres lo había conocido todavía. ¿Por qué? Porque mi padre estaba muy separado de su familia en esa época y alrededor, poco después de eso, de hecho, volvimos a tener contacto con ese lado de la familia por presión de mi madre. Y por bueno, esta abuela con la que he estado toda mi vida es mi abuela materna. Y mi abuelo materno se separó, no legalmente, pero se separó de mi abuela mucho antes de siquiera haberse casado con mi padre, si mal no recuerdo. Mi mamá debe haber tenido entre 16 y 20 años. Por así decirlo, los dejó botados. Sí, la cambió por otra familia. Entonces, para mí, yo no tenía abuelo. Y yo le decía que esta persona que veía era mi abuelo. Ya. Entonces mi madre ya no sabía muy bien qué hacer y no sé cómo, pues no tengo una prueba visual de esto, pero me lo ha contado, de que ella entró en la duda de la posibilidad de que estuviese viendo algo paranormal. Y le preguntó a mi padre, que es muy escéptico, si su padre le gustaba el vino. Resulta que mi abuelo, si bien él nació en Valparaíso, en la época en la que mi padre era pequeño, se fueron a Olmué, que él se volvió parte de una secta religiosa que incluía, no era un voto, pero básicamente donó todas sus posesiones materiales y vivían de la tierra. Ya, ok. Eran como Amish, una cosa así. No sabría decirte exactamente cuál era, tendría que preguntar nuevamente. Pero
La cosa es que se fueron a vivir a Olmué, muy adentro en Olmué. Y por ejemplo, mi padre y su hermano de repente iban a buscar, trabajaban con los agricultores de la zona y los ayudaban a recoger. Y de ahí sacaban principalmente comida que llevaban después a la casa. Había mucha vida en comunidad, entonces a veces pasaba el panadero y les daba panes recién horneados y ahí se hacían sandwichitos y todo. La cosa es que mi abuelo en particular era estos viejos que se sentaban en el pórtico de su casa a tomar vino. Entonces cuando le dice esto a mi mamá, Queda para dentro adentro. de la lógica que se había introducido de efectivamente podría ser esto paranormal, empezó a calzar en la cosa. Entonces la solución lógica que encontró fue acceder a la petición y dejamos un vaso de vino en el estacionamiento antes de que yo me fuera al colegio con mis padres. La cosa es que después, cuando volvimos, el vaso estaba vacío, pero intacto en su lugar. Hostia. Y a partir de ese día, dejé de hablar con mi abuelo. No apareció más. No apareció nunca más. Él básicamente lo que quería era venir a pedirme un vino y potencialmente quizás a conocerme. Mira. Qué locura, men. Tu abuelo falleció mucho tiempo. Calculábamos que falleció alrededor del mismo tiempo en que yo fui concebido. Potencialmente incluso en la misma semana. Ah, ya. Pero estaban tan separadas la familia como que eso no les importó. Mi padre se alejó de su familia como a los 14 años, si mal no recuerdo, 15 años, porque él quería entrar a la armada y por las creencias religiosas de mi abuelo no lo permitió. Así que él escapó de la casa. Chuta. Entonces, por ese lado hubo una separación por mucho tiempo. Y supimos que falleció. O sea, él supo que falleció, claro, como 5 años después de haberse casado con mi madre. Y lo que recuerdo que me decían era de que él creo que tuvo un accidente y él también tenía problemas oculares. Él quedó ciego eventualmente, de hecho. Chuta. Y era un hombre mayor. Él, si mal no recuerdo, tenía como 50 años cuando tuvo a mi padre. Y fue el primero de esa familia. Imagínate. Habrá tenido sus 80 años cuando tú estabas ahí naciendo. Quizás, no, estaría teniendo unos 75 más o menos, un poco más quizás. Ya. Sí, y por ese lado tuvo 5 hijos. Donde, ya no, mi papá era el segundo, pero era el primero que era reconocido. Esa es la primera experiencia paranormal que presencié. ¿Y después le dijiste a tu mamá que no lo viste más y eso? Sí, lo hemos conversado de hecho de vez en cuando. Y como que esa es la explicación que ustedes encuentran. Sí. Es la única que se nos podía ocurrir. Y nunca he visto... O sea, tengo la imagen de una persona mayor sentada en mi pieza, pero no tengo una imagen de su rostro. Y el tiempo se fue borrando. Y no he visto una foto de mi abuelo. No tengo una imagen de él. Pero tú, ¿cómo sabías o cómo sentías que él era tu abuelo? ¿Te lo dijo él? No lo recuerdo. Pasó hace tanto tiempo que no sabría decirte qué me daba la seguridad de afirmar eso. Ya, pero bueno, llegó un momento en el como que lo sabíais. Sí, y no fue mucho tiempo, fue casi inmediato. Qué locura. ¿Y después nunca más nada? Nada, nunca más tuve ninguna sensación de él. Ah, porque como que aparte de verlo, también como que sentía que estaba. Sentía frío en la habitación, pero no era un frío incómodo, para nada. Es común eso del frío en las historias de como de fantasmas. Dicen que capturan un poco como de energía. El tema también está en la intención cuando ya el frío es muy intenso.
Claro. Qué locura, man. Quería despedirse de su familia. De su Tal nieto. vez. El tema es que nunca conoció a la familia que formó mi padre. Porque mi madre no lo conoció, mi hermano no lo conoció, mi hermano mayor, mi único hermano. Y yo menos, pues. Si yo ni siquiera había nacido. Claro. Que el hombre ya tenía su edad cuando tuvo a tu papá, po. También es verdad. Uf. ¿Y la segunda? La segunda vez es harto más reciente y involucra más a otros familiares que a mi experiencia personal. Ah, ya. Que esto fue el año 2010. Y esto El año del terremoto. sí, pero fue antes del terremoto, de hecho. Y es por eso que me acuerdo de la época. Ya. ¿Por qué? Justo a fines del año pasado, una tía abuela, que no era por sangre, es básicamente la abuela de una tía política. Pero era muy cercana a mi familia porque, así como mi abuela vive conmigo, ella vivía con esta tía mía, con estos tía mía y con uno de mis tíos. La cosa es que ella en fines del 2009 generó un cáncer. Generó un cáncer estomacal, uno de los No. peores que puede haber. Es brígido ese. Y la cosa es que íbamos a visitarla seguido, íbamos a estar en las fiestas. Todas las fiestas que teníamos también se movieron a la casa de mi tía justamente para que ella pudiera estar. Porque normalmente era más intermitente. Ya. La cosa es que ella ya en diciembre estaba ya en un estado harto más deplorable. Sin embargo, en Navidad como que recobró toda su fuerza. Pasó el año nuevo bastante bien. Y durante enero tiene que haber fallecido. Más o menos de la nada. Igual ya estábamos como preparados, pero de haberla visto como recuperarse y tener algo de esperanza, pasó a decaer rápidamente. Doy un dato a la rápida. Por Hay algo supuesto. extraño que pasa. Tengo hartos conocidos en mi vida que son del área de la salud y que han estado dentro de urgencia. Y que en muchos casos, de manera inexplicable, que la medicina no lo puede entender todavía, existe como una última meseta de felicidad de una persona que está convaleciente antes de morir. Extrañamente, como que todos sus males, por así decirlo, mejoran, por así decirlo, su estado de ánimo, su salud, lo crítico que está la persona, mejora por un par de días y luego de esos días muere. De una manera muy, muy marcada, como que ese patrón se cumple casi siempre. Es un dato Y, muy importante ese, especialmente considerando la época que estoy viviendo ahora. y que en verdad no se sabe por qué ocurre. Tengo hartos conocidos en mi vida que son del área de la salud y casi todos los casos, de hecho, la última es una persona que estuvo trabajando en la UCI y que me contó exactamente lo mismo. El patrón se repite. Y como dije antes, no hay explicación para eso todavía. Lo voy a considerar bastante en esta época actual. Continúa. Ujú. La cosa es que ella, insisto, si mal no recuerdo, en enero, pudo haber sido a lo mejor principios de febrero, ella falleció y tuvimos el velorio y después el funeral. Ocurrió más o menos cerca de mi casa porque también vivían cerca de mi casa. Y fue mucha gente al funeral, todo fue bastante bonito. Dentro de todo el luto igual incluso tuvimos un pequeño momento en que pudimos reír un poco a costa un poco de una desubicada de mi padre y una respuesta inteligente de mi parte, y eso igual como que animó un poco las cosas después de que todo estuvo muy tenso. Y empezamos a volver ya a la casa de mi tía, que quedaba a 2 cuadras de este cementerio.
yo iba en el auto con mis padres, con mi abuela y con una tía, que es hermana de mi abuela. Y porque ahí mi hermano y mi cuñada fueron en otro vehículo, y yo escuché decir a mi tía que la fallecida, no quiero decir nombres, por respeto, estaba saludándonos en la puerta de la casa, en la reja. Estaba saludando. Y tan pronto nos bajamos, ya no estaba. Yo no la logré ver, pero sí escuché claramente a mi tía abuela decir eso. Y no fue todo eso. Fuimos toda la familia a estar con mi tía, que estaba devastada. Le costó mucho superarlo en esa época. Normal. Pero en ese mismo tarde éramos tantas personas que tuvimos que tomar turnos para tomar once. Y en un momento estábamos los que eran mi generación, y estaba mi cuñada en la mesa, y ella en un momento dice que se quedó perpleja y no podía hablar, y nos dimos cuenta que no habló. Y cuando después le preguntamos por qué, cuando como que se repuso, y dijo que fue porque vio a la difunta sentada en la cabecera de la mesa con nosotros. No. Y efectivamente, o sea, no había nadie en esa cabecera, porque la cantidad de personas que éramos no ocupaba toda la mesa, quedaba justamente un puesto disponible. Y justamente ese era el puesto en que no había nadie. Uf, qué locura. ¿Y estaba 100% segura de que vio eso, po? Sí, estaba 100% segura. Dice que la vio con claridad hasta... O sea, yo no sería capaz, pero en ese momento incluso describió con qué ropa estaba puesta. Uf, qué locura, ¿no? Si bien no considero que sean historias tan de terror, sí saber que estas cosas pasan me parece impactante, interesante, pero al mismo tiempo yo no sé si sería capaz en caso de tener las habilidades para ir más profundo en esto, no sé si sería capaz de desarrollarlas por la sensación que me generaría mentalmente. Claro. No, igual esto no era, se supone, como de terror como tal, sino que como aprovechando el mes del terror, historias paranormales. Uh-huh. Sí, pero esas son las historias más vívidas que he tenido al respecto. Si no, tendría que ya empezar a meditar e intentar recordar más atrás si he escuchado otras historias de gente cercana. Claro, tiene que ver igual con lo que decía Panon en el capítulo anterior, de cuando ya como que deja un poco el tema como terrorífico, porque como decía en la tremenda intro de El Gran Crack, uno igual le teme como a muchas cosas que no conoce o no puede explicar. Pero en este caso, en tu primer caso, para ti era tu abuelo, más allá de que tú nunca lo hayas visto antes. Uh-huh. Y en el En segundo ningún caso, momento sentí miedo. claro, y en el segundo caso era una persona que se conocía quién era. Entonces Uh-huh. no es Y que como era que... cercana. Claro, entonces no es como que vi una figura. No es como que vi una Uh-huh. persona que no estaba ahí. Es como que viste a alguien que sabes que no tiene que estar ahí, pero sabes quién es. Uh-huh. Es diferente, es un poco lo que Mira, comentaba Panon la vez pasada. no, acabo Algo de así. recordar otra historia, Oh, si me Dios. la permiten. Pero por supuesto. Sí, esta es más reciente. Hace... Ahora mismo no recuerdo cuántos años, quizá unos 5 o 6 años. Estábamos en comercial, ¿o no? No recuerdo si es que estaba ya en comercial o no. Creo que sí. Puede incluso que les haya contado esta historia. Pasó que un primo lamentablemente perdió a su primer hijo, que no alcanzó a vivir un mes. No. Y pasó que, ok, estuvimos varios días en que lo que se supone que pasó es que su esposa tiene diabetes, y el médico que tenía que velar por la salud de ella no hizo un buen trabajo y no previó algunas cosas que afectaron efectivamente al bebé,
que cuando estuvo en problemas su cuerpo no aguantó. La cosa es que, ok, fue uno de los funerales más chocantes en los que he podido estar. No, de más. Y tuvimos que ir hasta otra ciudad por el entierro. La cosa es que en el viaje de vuelta ya se empezaba a hacer de noche, ya tuvimos que volver más tarde. Estuvimos por supuesto con mi primo, con su esposa, y que viven cerca de mí, viven a una cuadra. Y cuando íbamos al camino de vuelta a mi casa, llegamos, pero mi mamá tenía que ir a comprar a la esquina. Y cuando ella salió a comprar a la esquina, fue con mis perros, con mis mascotas. Y dice que primero las vio detenerse, así como de verdad quedarse congeladas observando algo. Y además ella siente un perfume. Siente un perfume de bebé. Ya. Muy distintivo. Y en ese momento siente como, no puede ser. Como eso pasa por su mente. Es como, no es posible. Y siente como esa sensación como que la rodea y se conserva ahí por algunos segundos. Después el hedor, como sintió por donde venía, que fue por su espalda, y después siente que la pasa de largo, después de unos segundos. Y otros segundos después de eso, mis perros se relajan. Y ella se pone a pensar en la dirección en la que iba ese olor, y era justamente en dirección a la casa de mi primo y de su esposa. Uff. Fue la misma noche del funeral. Con olores. Como el acto de presencia. Uh-huh. Como una manifestación física de una energía, de un sentimiento de una persona. Posiblemente De un ir a momento. despedirse de los padres los que no alcanzó a estar tanto. ¿Pero fue algo que experimentaron ambos? O sea, yo recuerdo a mi madre claramente explicarme cómo era, pero tengo toda la idea de que la esposa de mi primo también lo experimentó, solamente que en su versión, porque ella estaba en su casa. Ya, perfecto. Y no, yo no estaba con mi madre, por desgracia, en ese momento. Qué loco, en eso del olor no lo habíamos hablado otra vez, la otra vez con Pano, ¿no? No habíamos hablado de ese tema, que es parte también como de lo sensible, ¿no? Como de lo que uno puede percibir. Uh-huh. Más allá de escuchar o ver. De los sentidos que se pueden activar en estos casos, la visión casi siempre es lo que más nos marca, pero el olfato, el tacto también pueden ser, y hasta el oído puede ser Por importante. las temperaturas, sí, po. Claro. Yo diría que la visión y el tacto son los que más detectan. La visión por razones obvias, el tacto por el frío. Y lo auditivo también, ¿ves? Si en lo que yo le contaba al Pano Sí. de lo que me pasaba a mí, he escuchado, caché, cuestiones raras. O sea, en una casa en particular me pasaba harto. Después ya nunca más, pero en esa casa en particular se escuchaban muchas cosas. Sí, lo auditivo también se da harto. Yo no le doy tanta atribución al auditivo, pero es porque tengo gatos, entonces casi todo eso lo racionalizo con gatos. Claro. U otros bichos, pero no sé, ratones, aves, murciélagos, pero ya cuando es por ejemplo algo de olor o algo de tacto, bueno, visión obviamente, es un poquito más difícil quizá. No, es loco. Es loquísimo. Cuático. No, es loquísimo. Porque ahí como que pasáis un poco a la discusión, tal vez como pseudocientífica, media metafísica, de que entonces lo que uno percibe no es 100% real, o efectivamente lo era. Uh-huh. O de dónde viene esa sensación, dónde está la fuente. Claro, porque si tú lo pensáis como nuestros medios para recoger información del ambiente y movernos son los sentidos. Uh-huh. Y si los sentidos te están mostrando cosas que en realidad como que no son tan reales, o en algunos casos a más de una persona al mismo tiempo,
Entonces como que o tus sentidos y los de la otra persona fallaron al mismo tiempo, o efectivamente había algo que no podéis comprobar. La gente escéptica le dice histeria colectiva a casos así. Claro, sí. Sí, pero Y el es problema- loco, es muy raro. No, y el problema es que también se da ilusiones que uno a veces sabe cómo hacerlas, pero al que no conoce cómo se hacen efectivamente lo engaña. Las ilusiones ópticas. Ah, claro, sí. Sí, Entonces eso te empieza a decir qué tanto puedes confiar efectivamente en algunos de tus sentidos, si existen ilusiones que las afectan. claro. O cuando van aparejadas como a otros elementos, por ejemplo, lugares en particular. Ya como que Ujú. escapa a la persona y como que puedes situar esas como errores en lo perceptible en lugares en particular. Por ejemplo, cuando hablan Claro. de las típicas casas embrujadas de no sé cuánto, la casa más embrujada de Inglaterra, no sé. Claro, y ahí uno se pregunta por qué se repite el patrón. ¿Por qué ahí Claro. y no al lado, por ejemplo? Es raro, es un tema muy raro. Obviamente no es ciencia como tal, porque comprobación es poquita, pero de que pasan cosas locas así extrañas, muy difíciles de explicar, están ahí. Además que la explicación es súper lógica, pero el no poder llegar a esa explicación es lo misterioso, lo entretenido, lo interesante. Y la explicación lógica también a veces puede ser lo que uno no espera. Simplemente uno no tiene acceso a una explicación más lógica respecto a lo que uno comprende por lógica en el tiempo que vive. Claro, a lo mejor la lógica está, pero no la conocemos aún. Ujú. Te faltan datos que no saben. Claro, claro. Y Y está cultura. el típico ejemplo, no sé, pues si vais con un encendedor, por ejemplo, a donde los menes de los cavernícolas en esa época, los menes te toman por brujo, por no sé qué. Tengo otro dato ahí a lo mejor. Por ejemplo, si tú escucharas que un ataúd lo abarrotan por fuera con tus conocimientos y cultura actual, ¿te hace sentido? No, difícil. Sin embargo, acá puedo equivocarme en las fechas. En el siglo XVIII o siglo XIX era una práctica relativamente normal para la gente que pudiera pagarlo, por el miedo de que los muertos se levanten. Claro, También se daban casos de medidas de salvamento en caso de tener un caso de muerte falsa, y hubo gente que desarrolló ataúdes con sistemas de respiración sí, o con sistemas de alarma, Claro. en donde Tenía una podías a lo campanita. mejor tirar la campana justamente desde dentro. claro. Y existen casos documentados de exhumaciones en que efectivamente existe un daño desde el interior del ataúd. Loquísimo. Eso lo escuché en un podcast llamado Lore. En inglés, por supuesto. Uf. No, loquísimo. Loquísimo, un tema que da para muchísimo, en realidad. Bastante. Sí. Y es interesante porque nos saca un poco de lo comprobable, encima lo que nosotros estudiamos es muy de decisiones basadas en números, basadas en evidencia. Decisiones de muchos tipos. Entonces como Muy que- humano. Claro, entonces como que llevamos nuestra ocupación y todo nuestro como desarrollo como persona a algo muy palpable, que es normal también, si tampoco vamos a andar aquí leyendo el tarot a la gente en la calle sin ser despectivo, pero eso es algo mucho más difícil de comprobar, etcétera. Nuestra vida se basa, de los que estamos aquí por lo menos, en cosas muy concretas. Por eso creo que es tan interesante el tema también. Es algo que se Crear, escapa por a así nuestra decirlo, el experticia. morbo. Claro, morbo también. Sí, sí. Bueno, creo que ha sido una buena segunda parte, conociendo también otro lado, enfatizando también en lo que decía Pano en la vez anterior sobre personas más conocidas que ya dejan de ser un elemento difícil de reconocer, sino que ya es reconocible y lo que vendría a faltar sería la explicación, que tampoco es menor. Eso, no sé qué les parece, muchachos, pero por aquí podríamos irlo dejando tal vez para que no se nos haga muy largo también. Claro. Una historias pendientes que podría contar en un siguiente capítulo. Si Ah, quieren. perfecto. por supuesto. Tenemos tercera parte entonces.
público lo quiere Pero también. bueno, obvio. Eso no se pregunta, Eso es Messi verdad. Panon. Bueno, muchachos, un gustazo. Gracias, Tran. Gracias, Panon. Nos vemos entonces en el siguiente. Nos estamos viendo, muchachos. Muy buenas noches. Bye.